Bueno, cordial saludo. Mi nombre es David García Restrepo. Soy estudiante de sexto semestre de Trabajo Social en la Universidad Uniclaretiana. Y junto con mi compañera Diana Milena Sierra vamos a hablar un poquito sobre el trabajo social y el concepto de descolonización, ¿cierto? De colonialidad. Bueno, para hablar un poquito de descolonización, primero yo siento que es importante abordar qué significa colonización, ¿cierto? Entonces, por colonización, lo que se entiende es, este término se refiere a las estructuras como hegemónicas establecidas en el momento de la colonización, ¿cierto? De la llegada de los europeos a esta zona pues, del mundo. Con la llegada de estos europeos, desde entonces hasta hoy, ellos trajeron una organización pues, social basada puntualmente en una... Ellos establecieron puntualmente unas jerarquías políticas, unas jerarquías religiosas, raciales y de sexo. Eh, Esta visión pues eurocéntrica lo que da es de una manera más directa, le otorga el poder de una manera más directa al hombre blanco, ¿cierto? Su discurso es muy supremacista blanco, el discurso pues de la colonialidad. Y bueno, hoy por hoy, si bien uno puede notar que no hay pues reyes, o al menos, bueno, sí los hay, pero son más unas figuras eh, simbólicas principalmente. Ya hoy por hoy pues se puede decir que no hay monarquías o que esa jerarquía colonial de alguna otra manera no existe, pero evidentemente hay un dominio colonial ideológico en las sociedades hoy por hoy, eso es muy evidente, ¿cierto? Eh, esta lógica ha sido la que ha construido sociedad desde siempre, ¿cierto? Y esto nos permite ver desde una parte mm, que si uno lo analiza, pues es como muy evidente, ¿cierto? Por ejemplo, no es una coincidencia que la gran mayoría de los países pobres o más pobres que hay en el momento fueron los países con las colonias, digamos, más grandes en su momento, ¿cierto? No es coincidencia que las jerarquías políticas hoy por hoy estén también más dominadas y predominantemente ocupadas por el hombre blanco, ¿cierto? Eh, esta colonialidad lo que impide es que, por ejemplo, se tenga en cuenta la cultura, ¿cierto? Porque la cultura es un factor importante para el análisis de la sociedad en sí mismo, porque la cultura, lo que ha sido un ser, lo que han sido sus raíces, está directamente entrelazado con el desarrollo de su economía política, ¿cierto? Bueno, pero esto es otro tema. Eh, La decolonialidad, entonces, o este término de decolonialidad, descolonialidad, eh, es una visión fuera de los parámetros eurocéntricos, ¿cierto? Esta práctica es contraepistemológica, digámoslo de alguna manera. Y es como una de las más grandes, para mí yo lo diría de esa manera, como un gran orgullo del pensamiento latinoamericano. ¿Por qué es contraepistemológica? Precisamente por lo mismo, porque va en contra de toda esa, de todo el conocimiento eurocéntrico, pues como única base fundamental, porque ya es muy tradicional que, por ejemplo, cualquier otra cultura, como por ejemplo una cultura indígena o las negritudes o demás, exponen algo sobre sus saberes o sobre su conocimiento y solo es tenido en cuenta como de una manera anecdótica, ¿cierto? No es tenido en cuenta como un conocimiento real que puede ayudar a intervenir dentro de la sociedad, dentro de la misma comunidad, sino que esa comunidad o esa comunidad indígena, esas negritudes o estas minorías o estos feminismos, digámoslo de alguna manera, tienen que estar adaptados, tienen que estar encasillados en esa decolonialidad, entonces en esa visión colonial, ¿cierto? Entonces el decolonialismo es contraepistemológico porque
quiere de verdad darle un lugar a ese discurso que tienen las poblaciones indígenas, a ese discurso que tienen las negritudes, los feminismos y demás, todos estos movimientos que de alguna u otra manera por tradición, ¿cierto? Estaban hechos atrás, no son tan tenidos en cuenta, no son tenidos en cuenta para construir sociedad, ¿cierto? Entonces, esta visión de colonial a lo que nos invita es a la desmantelización de las estructuras coloniales europeas. Busca, sí, diría que imponer desde su visión una idea de construcción más grande de sociedad, ¿sí? Teniendo en cuenta todos los ángulos de visión. Yo siempre doy este mismo ejemplo y es el ejemplo de una orquesta, ¿cierto? En la orquesta hay instrumentos de todo tipo, hay vientos, percusiones, instrumentos que son extremadamente diferentes unos entre los otros, ¿cierto? Pero juntos, dirigidos de una manera prudente, toda esa orquesta da una melodía y puede dar, ¿cierto? Un espectáculo para las demás personas. De la misma manera, eso es lo que busca la comunidad, que todos desde esta diversidad podamos unirnos, que haya unión en medio de la diversidad, ¿cierto? Que podamos construir sociedad a partir de esta, de esta cosmovisión tan variada que tiene cada cultura, cada ser dentro de la cultura, ¿cierto? Eh, la imposición de estos saberes pues eurocéntricos de su sistema de gobierno y demás pues margina mucho estos saberes autóctonos como ya lo venía diciendo y considero yo, para hablar un poquito ya desde el trabajo social, para terminar con mi intervención y darle paso a mi compañera, desde el trabajo social, esta decolonialidad implica desafiar todos estos enfoques, ¿cierto? Esos enfoques hegemónicos, dándole de nuevo, revalorizando, es la palabra, ¿cierto? Revalorizando las culturas locales, adoptando algunos enfoques de intervención más apropiados para cada comunidad en la que va y se interviene, ¿cierto? Así, de una manera más prudente, se evita las tan peligrosas, ¿cierto? Acciones con daño, ¿cierto? Donde uno cree que está haciendo el bien y en realidad está dañando o está llegando de manera violenta a intervenir en nuestras otras culturas, ¿cierto? Eh, por eso la decolonización invita pues a dar unos enfoques de intervención más apropiados, ¿cierto? El trabajo social decolonial, que me parece muy mal llamado así, ya más adelantico voy a decir por qué, pretende construir una sociedad desde una perspectiva mucho más inclusiva, más justa. El trabajador social decolonial debe abordar estas desigualdades o debería abordar estas desigualdades sistémicas promoviendo esta justicia social, ¿cierto? Esa justicia social, ¿cómo se promueve? Entendiendo el contexto histórico de la comunidad, ¿cierto? Y intentando concientizar, sobre todo en comunidades indígenas y negritudes, sobre la pérdida de los valores culturales, ¿cierto? Cada vez vemos menos indígenas que usan su lengua, cada vez los vemos más occidentalizados, con unas costumbres cada vez más occidentales, queriendo adoptar costumbres cada vez más occidentales, ¿cierto? Perdiendo de alguna manera pues toda esa riqueza cultural. ¿De qué manera el trabajo social busca corregir esto, ¿cierto? El trabajo social decolonial, pues, que me parece muy mal nombrado de esta manera, permitiendo una participación comunitaria, permitiendo que las personas afectadas sean escuchadas, empoderando a estas personas de las comunidades indígenas, negritudes, feminismos y demás, concientizándolos y dándoles la sensibilización adecuada para que ellos puedan salir adelante o suplir pues todas esas necesidades o problemáticas que los aquejan. Un aspecto muy importante de este trabajo, de esta visión de este trabajo social, es el saber ser, ¿cierto? Cómo permitir crear
un nuevo carácter decolonial, perdón, que no afecte el contexto social. Esto permite realizar nuevas conexiones entre las ciencias sociales con compromisos claros a la hora de afrontar alguna gran dificultad, ¿cierto? Aquí es donde el trabajo social, por ejemplo, permite esa interdisciplinariedad, ¿cierto? Donde otras personas más de otras profesiones también pueden aportar a la construcción de este trabajo social decolonial. Ahora, de mi parte, leyendo pues un poquito el texto, quería hacer como una pequeña crítica respecto a lo que el trabajo social en sí me ha mostrado en el poco tiempo que llevo pues como estudiante y el poco tiempo que llevo ahorita como practicante. Es que definitivamente el trabajo social, el gran error es que se separe ambas cosas, como si el trabajo social fuera por aquí y la decolonialidad fuera por allá. Yo considero que el trabajo social, y por eso es que el término me parece un poquito salido de lugar, yo siento que el trabajo social debería ser decolonial desde el principio, ¿cierto? El trabajo social debería tener una construcción decolonial desde el principio para que el trabajo social sea de una manera objetiva. Siento que es algo en lo que he estado pensando mucho recientemente. La objetividad debe abordar un campo muy amplio de aportes que debe hacer las mal llamadas minorías a la construcción, ¿cierto?, de una sociedad más justa, ¿cierto? Entonces, yo he visto, ahorita que estoy haciendo las prácticas desde la comisaría de familia del municipio en el que vivo, que el trabajo social presenta sesgos coloniales y modernistas, ¿cierto? Los contenidos y las maneras pedagógicas de enseñar la profesión también se nota que están un poco atravesados por la colonialidad del saber. Esto me imagino que es consecuencia de la sistematización, pues sí, colonial del trabajo social. Eh, Ciertos contenidos y modos de comprender la sociedad desde el trabajo social son producidos como ausentes, ¿cierto? Porque yo siento que está muy marcado el sesgo, pues, de eh, el trabajo social por un lado y la decolonialidad por el otro, ¿cierto? Hay que dejar de presentar estos dos puntos por separado, volvernos a narrar, ¿cierto? Volver a narrar el trabajo social decolonial desde el principio, ¿cierto? Eh, este trabajo de colonial nos invita a asumir la urgencia de desarrollar un pensamiento nuevo. ¿Cómo construir un pensamiento nuevo, cierto? Esta pregunta nunca se va a solucionar, es una constante, ¿cierto? ¿Cómo puedo desarrollar un pensamiento nuevo? ¿Cómo las comunidades me pueden apoyar en el desarrollo de este pensamiento nuevo desde la huella colonial del capitalismo, pues que nos ha marcado de una manera tan contundente, ¿cierto? Esto es producir un trabajo social para trabajar sobre la herida común fundada desde la violencia epistémica que señala Spivak, ¿cierto? Eh, esta decolonialidad genera una tensión ideológica en cuanto al proceso histórico y acabar con el distanciamiento entre el saber y el hacer, ¿cierto? El, lo que queremos es des, desen- o sea, que deje de ser central el saber y el poder, ¿cierto? Sino que sea de una manera más plural, no que el conocimiento solo salga de aquí, ¿cierto? Que sea algo mucho más plural, que invite a todos a participar del desarrollo de la matriz del pensamiento del trabajo social fuera del eurocentrismo y de la supremacía blanca. Entonces es una invitación a pensarnos el conocimiento, todo lo que sabemos, lejos de los términos coloniales, ¿cierto? Ya le voy a dar paso a mi compañera Diana para que ella nos presente sus aportes para este portafolio. Muchas gracias. Retomando un poco lo que nos menciona el compañero David en la primera parte de este video,
que trajo la colonialidad a nuestros territorios. La colonialidad básicamente, porque todo el proceso de colonialidad fue impuesto, lo que impuso, nos impuso saberes, impuso políticas, impuso religión, lo que impuso fue estructuras sociales, económicas y políticas que hasta el día de hoy se han mantenido. Entonces, ¿qué es el proceso de colonial? El proceso de colonial es un mecanismo de lucha social de todas estas minorías, de todos estos pueblos, de las comunidades, los individuos, los grupos que buscan el reconocimiento de sus derechos, buscan que se recupere su esencia, su cultura, su base ancestral, su base étnica, pero ante todo que se respete su dignidad. Porque sus conocimientos son válidos, ¿sí? Las luchas sociales a las que se han visto sometidos pues no han sido en vano. Este proceso de colonial se presenta como una opción para construir nuevas formas de conocimiento, así como critica el conocimiento social desde una perspectiva que desafía el colonialismo y la modernidad. De hecho, en alguna parte del documento nos hablan de cómo colonialismo y modernidad pues dice como que el uno es el par invisible del otro. En el texto nos referencian acerca de la opción de colonial a través del trabajo social. ¿Sí? Entonces, a través del trabajo social se busca generar el desprendimiento de lo social impuesto por los colonos, pues esto ha impedido que los individuos de las comunidades indígenas, las minorías étnicas, se desarrollen libremente. Pues es sabido que su aprender, su hacer, su saber son muy distintos y estos están basados en sus experiencias y en sus conocimientos ancestrales. La trabajadora social del texto, la profesora, Esperanza Gómez Hernández de la Universidad de Antioquia retoma en este documento la importancia del rol del trabajador social al promover la inclusión de saberes diversos y la participación activa de las comunidades en la investigación y por ende en la formulación de políticas. Ella con este documento invita al trabajador social a la revisión y al cuestionamiento de las estructuras de conocimiento que han perpetuado la colonialidad y asimismo se ha perpetuado la exclusión social. Nos hacen una invitación a que nosotros como trabajadores sociales nos alejemos de prejuicios, de que estemos en la capacidad de identificar los prejuicios con los que podamos estar permeados, ya que nuestra cultura ha sido occidentalizada, y poder apreciar la realidad de una manera más objetiva. El trabajador social por eso nos menciona que debe hacer visibles los prejuicios con los que pueda estar permeado para hacer una intervención más acertada, con lo que nos acerquemos de una manera más ética y relacional al reconocer estas luchas sociales, la diversidad cultural y con lo que se busca fomentar relaciones más justas y equitativas en el ejercicio profesional. Encontramos en el documento características del trabajo social decolonial, encontramos una crítica al colonialismo, pues el trabajo social decolonial desafía las relaciones de dominio y opresión que han sido perpetuadas por el colonialismo, promoviendo la inclusión, la justicia social y sobre todo la igualdad cultural. Otorgando reconocimiento a la diversidad cultural, entendiendo las diferencias culturales. También entre las características del trabajo social decolonial planteadas en esta investigación nos hablan de la descolonización del conocimiento, que es un enfoque que busca descifrar las narrativas y conocimientos impuestos por la hegemonía en el colonialismo, que es gran parte de lo que nos menciona David en la primera parte del video, que es como la forma, a mi perspectiva, es como que ha sido impuesto el conocimiento eurocentrista como el único, el verdadero, el real, sin tomar en cuenta como si los otros no hubieran existido, como si no tuvieran validez. El trabajo social decolonial promueve el diálogo y el intercambio de las diferentes culturas, que ya lo hemos mencionado,
y busca generar un cambio en la manera en cómo se abordan los problemas sociales, que es la intervención la invitación a la que nos vemos abocados nosotros como trabajadores sociales en este documento. Una de las apartes que también menciona la profesora de la Universidad de Antioquia es la importancia del diálogo intercultural en el trabajo social, porque cuando mencionan el diálogo intercultural nos hablan de la importancia que tiene para interrumpir las estructuras sociales que se han perpetuado, o sea, que lo que ha hecho es perpetuar las diferencias sociales, las exclusiones sociales, las desigualdades, lo que ha llevado al inconformismo por parte de estas comunidades. Al darle espacio al diálogo intercultural, lo que se hace es que haya una construcción de relaciones sociales más equitativas, más justas, donde reconozcamos los saberes diversos, lo que a nosotros como trabajadores sociales nos va a brindar un abanico de oportunidades para enriquecer nuestra práctica de trabajadores sociales. En el ejercicio planteado por la autora de este texto, nos invita a que tengamos una postura ética, donde podamos reconocer y valorar las luchas sociales como el reconocimiento de una historia que ha estado ahí y que ha llevado a que estas comunidades evolucionen a lo que sean hoy en día, para que nosotros al momento de llegar a intervenir podamos tener herramientas de conocimiento sólidas para no llegar a atropellar a nadie, donde nuestras relaciones interpersonales al momento de intervenir sean equitativas en un ejercicio profesional profundo y sobre todo ético. Bueno, creo que básicamente esto era lo que nos mencionaban en el documento. Esperamos habernos hecho entender, y estamos pues atentos a las observaciones a las que haya lugar del portafolio que estamos entregando. Muchas gracias.